Bendiciones y paz para cada uno de mis contactos. Soy Felipe Rincón Vázquez. Bienvenidos a Reflexiones sobre Biblia y Espiritualidad. En esta entrega hablamos sobre la espiritualidad del amor. Y en esta quinta parte del tema sobre la espiritualidad del amor, hablaremos acerca de el orden de la caridad. En 1 Corintios capítulo 13 versículo 1, el texto dice que aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como bronce que suena o tímbalo que retiñe. La palabra que la Biblia Reina Valera traduce como amor, la Biblia de Jerusalén la traduce como caridad. De manera que dice, si no tengo caridad. Y es la palabra griega agapen, que se traduce al latín como caritas. Esta palabra traducida como caridad también la encontramos en otras versiones, como la Torre Amat del 1865, la Reina Valera del 2000, la Nácar Colunga, entre otras versiones que utilizan caridad. Y efectivamente, caridad es la traducción que más se acerca a lo que quiso decir el apóstol Pablo. Recordemos que la palabra amor en español dice tantas cosas que no especifica nada. Por eso hay tanta confusión sobre lo que significa amor. Pues esta palabra se utiliza para referirse al amor sensible, al amor espiritual, al amor concupiscente, al amor benevolente, al amor amistoso. Por lo tanto, cuando nos estamos refiriendo a un amor que radica fundamentalmente en la voluntad y no en los sentimientos, lo correcto es identificarlo como caridad, porque la caridad designa el amor más alto y sublime. Pues bien, ya nosotros en nuestras exposiciones anteriores hemos definido la caridad. Hemos hablado sobre los elementos y cualidades de la caridad y su diferencia con la filantropía. En esta ocasión hablamos sobre el orden de la caridad. Damos crédito en la preparación de este tema a autores como José Rivera y José Iraburu en su tratado de teología espiritual. Hablar del orden de la caridad es especificar que aunque la caridad se dirige a todos los seres, en el ejercicio de ella hay un orden objetivo de prioridades. Y ese orden debe ser respetado. Primero Dios, segundo el prójimo y luego nosotros. Y eso está bien claro en textos bíblicos como Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31. Dios primero, el prójimo en segundo lugar y luego nosotros. El amor a Dios es primero. Por eso en Lucas capítulo 14, versículo 26 al 33, dice el Señor, si alguno me amas, pero no me amas más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo.
De modo que amar a Dios es primero. El amor al prójimo es segundo. El principio de amar al prójimo como a ti mismo es un principio que radica en el conocimiento de que nosotros procuramos el bien para nosotros. Pues, de la misma manera, debemos procurar el bien para los demás. Amar a Dios, amar al prójimo, amarnos nosotros. Ahora bien, debemos dejar muy claramente algunas observaciones en cuanto al ejercicio de este mandamiento. Lo primero que debemos aclarar es que existe el bien natural y el bien sobrenatural. Es decir, existen bienes materiales y bienes espirituales. Nosotros no debemos arriesgar nuestro bien espiritual con el pretexto de conseguir bienes materiales o el bien espiritual de nuestro prójimo. Porque nuestro bien espiritual es una demanda de Dios y es para su gloria. De modo que nuestro bien espiritual debe ser preferido antes que el bien material de nuestro prójimo. Y aún antes que el presunto bien espiritual de nuestro prójimo. Lo que esto indica es que nosotros no debemos poner en peligro nuestro bien espiritual so pretexto de que estamos actuando para el bien del prójimo. Ni el bien material, ni el bien espiritual del prójimo debe ser colocado por encima de nuestro bien espiritual. Ahora bien, el bien espiritual del prójimo debe ser antepuesto a nuestro bien natural o material. Todos nuestros bienes temporales deben ser subordinados al bien eterno de nuestros hermanos. Los bienes necesarios del prójimo, sean materiales o espirituales, deben ser preferidos a los bienes superfluos propios. Por ejemplo, debemos privarnos de unas vacaciones caras para ayudar a un hermano gravemente necesitado. El bien necesario, natural y espiritual del prójimo está por encima que nuestros bienes superfluos. Lo segundo que queremos aclarar es que se debe amar especialmente a los hermanos de la fe. Y entre ellos, entre los hermanos de la fe, debemos tener un mayor cuidado hacia aquellos que participan de la obra de Dios. En ese sentido, me identifico con 1 Timoteo capítulo 3, versículo 17 y 1 Timoteo 5, 17, donde se insta a tratar con dignidad a los que realizan el trabajo del Señor, a los ancianos que gobiernan la iglesia. Nosotros debemos ayudarlo en sus bienes y necesidades. En primer lugar. En tercer lugar, debemos aclarar que en el ejercicio de esta caridad se debe poner atención a los más próximos, aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado, familiares, colaboradores, hermanos en la fe, vecinos. Es visto que hay personas que apartan dinero para enviar a otras comunidades lejanas cuando sus cercanos están pasando por grande necesidad. Hay que poner atención a los más próximos,
a los que están más cerca de nosotros. Hay quienes descuidan a sus familiares que están en necesidad para aportar a otro lejano. Hay que poner atención a los más próximos. En cuarto lugar, debemos poner atención a ministrar a nuestras amistades particulares. Dios, en su providencia, nos da personas que nos amen y personas a quienes nosotros amar. El orden de manifestación de la caridad, nuestras amistades particulares no deben ser desatendidas. No deben ser desatendidas. Cristo llamó a 12 y los hizo compañeros suyos y les llamó amigos. También tuvo un especial amor y relación especial con otras personas como Marta, María, Lázaro. ¿Y qué vemos en esas relaciones? Vemos a Cristo tomando el cuidado de estos, supliendo sus necesidades, asistiendo a Marta y María en su duelo, devolviendo la vida a su amigo Lázaro, proveyendo sanidad para la madre de Pedro y pagando incluso los tributos en lugar de sus discípulos. Lo vemos proveyendo una madre para el cuidado de Juan y un hijo para el cuidado de su madre María. La Biblia nos dice que en ocasiones Cristo se apartó de ministrar a la multitud para dedicarse a ministrar a sus discípulos más cercanos. Él tuvo un cuidado especial de ellos. Hay ciertas amistades que Dios nos la da como un don. Estas se conocen fácilmente por los buenos frutos que ellos producen en su entorno. Pues, en la manifestación de la caridad, nosotros debemos atender las necesidades de nuestras amistades particulares. Ahora, en el orden de la caridad, quiero destacar algunos errores que se cometen en cuanto a este asunto del amor al prójimo. El primer error, que de una u otra manera ya hemos citado, consiste en descuidar su bien espiritual por el bien espiritual ajeno. No. Mateo capítulo 14, versículos 22 al 23. Vemos a Jesús cruzando al otro lado del lago, despidiendo a la gente. Y dice que cuando la hubo despedido, subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí él solo. Había muchas necesidades en la multitud, pero Cristo no iba a descuidar su bien espiritual por el bien espiritual ajeno. En Marcos capítulo 1, versículos 33, versículo 35 al 37, dice que de madrugada, estando a oscura, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario a orar. Y Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús. Y cuando lo encontraron, le dijeron: todos te están buscando. Usted no debe permitir que por estar supliendo las necesidades de otros, el bien de otros, descuide su bien espiritual, su tiempo con Dios. Hay quienes, dedicados al activismo ministerial y religioso,
no dedican tiempo para su bien espiritual. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros. Sigue firme, porque si lo hace así, dice, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. El segundo error es creer que lo primero es cuidar el bien material del prójimo y no ocuparse de lo debido en procurar su bien espiritual. Dice Lucas capítulo 4 versículos 42 y 43 que Jesús salió fuera de la ciudad a un lugar solitario, pero la gente lo buscó y llegaron donde él estaba. Querían detenerlo para que no se fuera, pero Jesús le dijo, también tengo que anunciar la buena noticia del reino a los otros pueblos, porque para esto fui enviado. La gente le quería que él le supliera los bienes material, pero Jesús se le daba prioridad al bien espiritual. Nosotros no somos una fundación benéfica. La Iglesia de Cristo no es una ONG benéfica. Es una institución del reino. Y para el reino, para hacer crecer en el mundo la verdad y la luz espiritual. El tercer error es considerar que se puede prevalecer en sus propios bienes superfluos, pensar que esos bienes deben prevalecer como viajes, tratamientos de belleza y otros bienes propios, materiales, superfluos. Pensar que esos bienes propios deben prevalecer sobre los bienes materiales del prójimo que son más estrictamente necesarios. Yo debo despojarme de esos bienes superfluos para atender el bien material necesario de el que está a mi lado. Tenemos el ejemplo del rico y Lázaro. A Lázaro le faltaba todo lo necesario, pero el rico tenía más de lo que necesitaba y sin embargo no se despojó de una parte de lo que gastaba en banquetes, en ropas finas, para aliviar a ese necesitado que estaba a su puerta. Debemos quitarnos de muchos gastos superfluos para ayudar a los necesitados. El cuarto error consiste en ignorar que deben amar especialmente a los cristianos, que son para nosotros verdaderos prójimos, verdaderos hermanos, coherederos en Cristo de la vida eterna. Por ello estoy de acuerdo con Pablo cuando exhorta, siempre que podamos, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. También dice en Romanos capítulo 12, hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Agustín de Hipona dice que el nombre hermano debe ser reservado para los cristianos. Y dice, en cuanto a los paganos, no les llamemos hermanos de acuerdo con las escrituras y con la costumbre de la iglesia. Leed al apóstol y se darán cuenta de que cuando él dice hermanos, sin añadir nada más, se refiere a los cristianos. A los hermanos, a los verdaderos hermanos se les debe dar un amor especial. Así, por ejemplo,
La comunidad de bienes que vemos se narra en el libro de los Hechos que se produjo en Jerusalén entre los hermanos cristianos, no con los otros ciudadanos, entre los hermanos. En síntesis, hablar del orden de la caridad es especificar que aunque la caridad se dirige a todos los seres, en el ejercicio de ella hay un orden objetivo de prioridades. Y ese orden debe ser respetado. Primero Dios, segundo el prójimo y luego nosotros. Por otra parte, el orden también nos enseña que debemos buscar primero nuestro bien espiritual antes que el bien material y espiritual del prójimo. Es decir, primero Dios, segundo el prójimo, tercero nosotros. Pero cuando se trata de nuestro bien espiritual, está primero que el bien del prójimo. Pero si se trata de nuestro bien material superfluo, primero está el bien necesario de nuestro prójimo. Y en el orden de procurar primero el bien de nuestros hermanos en la fe, antes que a los de otros comunitarios. Si esta reflexión te fue de algún provecho, dale a me gusta y compártela con tus contactos. Y si no te has suscrito, suscríbete para seguir recibiendo nuestras reflexiones sobre Biblia y espiritualidad. Bendiciones y paz para cada uno de ustedes.